Saludos cordiales, amigas y amigos de esta página informativa. Otra vez en contacto aquí entre amigos. Hoy vamos a estar con Mario Molina en la ciudad de La Paz y yo me encuentro en el departamento de Tarija, concretamente en la ciudad de Villamontes, esta ciudad benemérita de la Guerra del Chaco, así la llaman, la ciudad benemérita, porque fue aquí donde se defendió uno de los recursos naturales más importantes de nuestro país hasta la fecha, después de la minería, los hidrocarburos, concretamente el gas natural, que es de lo que ha vivido nuestro país prácticamente en los últimos 10 años. Vamos con Mario Molina, que se encuentra en La Paz. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, José Luis. Es un gusto nuevamente reencontrarnos después de 7 días y bueno, dispuesto pues a eh, conversar sobre algún tema que nos interesa a todos. Una semana muy movida en lo que hace a la actividad electoral, política, partidaria, como que todo el país se ha enfrascado en este tema de las elecciones, con una sorpresiva renuncia de algún candidato, concretamente de Óscar Ortiz, su vicepresidente, hace apenas 48 horas o 24 horas, ha presentado una renuncia y seguida de otras renuncias. ¿Tú has estado observando esto, Mario? ¿Has visto algo en las noticias? ¿Qué criterio te merece? ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Sí, efectivamente yo creo que ha sido la noticia que los medios le han dado la mayor importancia. Yo creo por las circunstancias eh, y el momento. Eh, Sin embargo, yo eh, creo que algún analista ya apuntó el hecho, pero yo participo del criterio que se tratan de candidaturas que son más propuestas con poxilina, por así decirlo. No existe una coherencia programática, no existe un respaldo orgánico, institucional, partidario. De ahí que el candidato A se sale eh, el rato que quiere y deja al candidato B en, en ascuas. No existe un congreso partidario, ¿vale? Decir, no existe un partido por detrás que pueda tomar la responsabilidad de los actos de algún ciudadano que a nombre de quién estaba interviniendo y esos quienes al parecer es el Concipo, y Concipo pasa a ser una suerte de partido político representado por el señor Ortiz para esa alianza que ya no funciona, y luego las tremendas y temerarias acusaciones de unos y de otros. Lo único que a mí me hace ver que son estructuras políticas sin ningún tinglado, sin ningún cimiento partidario serio. Quizás no podemos hablar de partidos políticos así en el sentido académico estrictamente. Creo que en Bolivia en este momento, si no me equivoco, no existe un partido político sólido, bien estructurado, que tenga una vida institucional, democrática y una estructura partidaria a nivel nacional. Creo que son más bien movimientos, lo que tú decías, unión de muchos movimientos con poxilina, pero me parece que la poxilina es un poco más dura todavía. Parece que es con mantequilla más bien, ¿no? Tampoco el MAS es un partido que es un partido político único, hasta el nombre lo revela. Es un movimiento, el movimiento socialista, y agrupa una serie de organizaciones que se llaman, bajo un gran paraguas, los movimientos sociales, pero no son partidos políticos esencialmente. Tal vez actúan como partidos políticos, tal vez han copado los espacios sindicales para una actividad político-partidaria, dejando a un lado la actividad sindical. Entonces, en ese sentido, Mario, tengo la impresión que no hay partidos políticos en nuestro país y creo que le hace falta, hace muchísimos años, partidos estructurados como en su momento fue el MNR o en su momento, hace muchos años más atrás, fue el Partido Comunista, partidos sólidos que tienen una estructura que podemos criticar si estaban bien o mal, pero eran partidos con ideología que compartían una visión de país
una ideología y una solución para el país. Además, tenían una cierta coherencia. Hoy en día, yo veo movimientos que se dicen sociales, que hablan de izquierda, pero en realidad aplican en la práctica medidas neoliberales con mayor eficiencia, aunque el discurso sea otro, el discurso sea socialista. Entonces, no sé si hay partidos. Ahora, frente a este panorama electoral, Mario, yo veo eh, algunos aspectos esenciales, ¿no? La necesidad de conformación de un frente amplio. ¿Te acordás del periodo de la UDP? El periodo previo de la UDP. Se planteaba, habían tantos partidos diferentes y se tuvo que plantear la unidad entre muchas personas diferentes, muchos partidos diferentes. El MIR, el MNR, el PCB, un proceso de acumulación que duró 10 a 15 años, con un solo objetivo, era terminar con la dictadura, lograr la reapertura democrática en el país. Y eran partidos muy diferentes. Tal vez es mi punto de vista. Estamos enfrentando una situación algo parecida, salvando las diferencias históricas, de que estamos frente al peligro de un continuismo que puede ser peligroso. Esto va más allá de analizar si este es un buen gobierno o mal gobierno. Hay que hacer una evaluación más serena de eso. Debe tener sus aspectos positivos, que los tiene, pero hay muchos aspectos también negativos que derivan de la permanencia muy prolongada en el poder, sobre todo de personas, no de un partido ni de un movimiento, sino de personas que le han dado muy poca calidad a la gestión pública. Entonces, tal vez por eso se da estos fenómenos de unidad de varios movimientos, pero no existe un partido político. ¿Qué opinas tú? Mira, José Luis, yo creo que el, el, el panorama que vive el país no es nuevo, no debemos ver como un fenómeno nuevo. Tú has mencionado al MNR, y el MNR indudablemente se inscribe dentro de las corrientes de las organizaciones populistas, pero del mejor cuño en América Latina. El 50 en la década del 50 o en los 40, que es cuando se consolida, se aglutina lo que más tarde viene a ser el movimiento nacionalista revolucionario. Mira, hay ciertas palabras que nos indican que estamos frente a un fenómeno que ya se ha repetido en el país. Primero, la palabra movimiento. ¿Qué características además tiene el movimiento nacionalista revolucionario? Que no tiene programa partidario. Nunca tuvo. De tal manera que su gran discurso fue el policlasismo. Al interior del MNR concurrían distintas clases políticas y el partido era el escenario mágico donde las contradicciones de clase, desde el punto de vista de los marxistas, de los partidos marxistas, también se resolvían según el MNR. Entonces, y no fue así. Bueno, así transcurrieron 12 años de gobierno del MNR y al final ocurrió algo que, como te digo, no es nada nuevo. Víctor Paz Estenssoro empezó a concentrar el poder político dentro del MNR y las contradicciones internas hicieron aparecer discrepancias entre una masa de militantes del MNR que concluyó con la inclusión, con una intervención pero directa de la Embajada Americana. En ese periodo hay hermosos textos hoy día de los documentos desclasificados del Pentágono que nos demuestran recientemente que la CIA y la Embajada Americana, el famoso embajador Henderson, era un hombre que digitaba los hilos dentro del MNR, pero a su regalado gusto. Entonces lo pusieron de vicepresidente a un aviador que hablaba quechua brillantemente, era un gran discursador, Barrientos Ortuño. El general René Barrientos Ortuño. Claro, que terminó de candidato a la vicepresidencia y de vicepresidente golpeó al jefe y ahí se hizo del poder y se le acabaron
sus días de presidente justamente volando un helicóptero que era de su mejor preferencia. Nuestra historia se repite y se repite mucho, ¿no? Mira, y esto yo creo que es importante verlo porque ese MNR que sale destrozado, se descuajeringa en N fracciones, más tarde por el ala de Siles Suazo, también del MNR. No te olvides que para entonces aparece el PRIM de Juan Lechín Oquendo, que termina siendo el gran constructor del movimiento obrero boliviano, el gran líder, Juan Lechín. Ese era el parapeto político de Juan Lechín del MNR, era el movimiento obrero organizado en la Central Obrera Boliviana. Y después de los 80s, ¿quién retoma la democracia? Otro movimentista de esa época, Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo. Pero esta vez apoyado directamente por otro movimiento, otra vez aparece la palabra fantástica, movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR. Entonces, y el Partido Comunista Boliviano también. Claro, muchos partidos, el PCB, ¿no? Pero es interesante ver cómo el MIR, que llega al gobierno por intermedio de Jaime Paz Zamora, cruzando los ríos de sangre, todo aquello que todos conocemos, y ¿qué demuestra esta experiencia en estos dos capítulos? Que los movimientos tienen una capacidad de camaleón para virar políticamente de un extremo al otro dentro del dial ideológico. Esta es otra de sus características. El MIR termina cruzando el río de sangre y abrazándolo a su verdugo, que era, bueno, al verdugo de todos los bolivianos, el general Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez, ¿no es cierto? Que después termina llegando a la silla presidencial por la vía democrática. Es un aspecto distinto. Y nuevamente, desde ese periodo se empieza comienza una acumulación de fuerza política muy grande en el país y vuelve a reaparecer un movimiento al socialismo. O sea, y al igual que el MIR, al igual que el MNR, creo que no hay duda, como cientista política, simplemente hay que ver las cosas y poner el nombre a las cosas. No es un partido, es un movimiento que no tiene programa, que tiene exactamente la misma estructura del viejo populismo de los años 50. Entonces, no estamos frente a un fenómeno nuevo. Ahora, el Frente Único funcionó en el CONAD, etcétera, cuando todos estaban dispuestos a poner el hombro a recuperar la democracia. ¿De quiénes? ¿De manos de quién? De los resabios del propio MNR, que golpeó junto con uno de los... con los militares. El general Doria Medina, que hizo tronar a la gente en el Alto, en Todos Santos, ¿no? En fin, es el mismo esquema populista que, desganado en distintas alas, sigue participando en política. Y cuando nos dimos cuenta los bolivianos que teníamos que apostar por la reapertura del periodo democrático, es que, bueno, nos dimos la mano todos, pero yo creo que sería ingenuo pensar que íbamos a terminar todos como buenos hermanitos. Lo que ocurrió es que nuevamente se realinearon las fuerzas económicas y los intereses económicos detrás de distintos partidos políticos o organizaciones. En el caso de Santa Cruz, yo creo que es muy interesante ver que las logias terminan siendo, las 4 logias del Oriente, ¿no? Terminan siendo el gran escenario detrás de la cortina que mueve todos los hilos de la política cruceña. Y hoy día no ha cambiado. Siguen moviendo, ya más desvencijados, porque Santa Cruz ya no es una ciudad de 4 gatos, una ciudad de 1 millón de habitantes y migrantes de todas partes. El carnaval de Santa Cruz antes era la fiesta de las 4 comparsas, ¿no? En la década de los 60, 70.
las cuatro logias que se volvían comparseros alegres en carnaval, era lo mismo, era la misma estructura y el pueblo cruceño terminaba simplemente viendo desde las aceras ese carnaval. Hoy día Santa Cruz es otra cosa y, sin embargo, los hilos del poder de las logias sigue funcionando. Ahora, hemos tenido en Bolivia partidos políticos con estructura de partido, como nos señalan los grandes politólogos, desde Duverger, pasando por todos, la teoría marxista y la socialdemocracia europea, en fin. Hemos tenido ese tipo de partidos. Yo creo que muy difícilmente vamos a encontrar partidos estructurados. ¿Qué queda entonces por delante? La pregunta es, ¿qué es lo que nos espera por delante, Mario? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que recuperar la idea que parece de moda, esto del partido político, ¿no? Hay un discurso antipartidista que lo arrastramos desde las dictaduras por partidos que han estado en el gobierno y hay una serie de motes que se ha acumulado en la política. No, son cosas viejas, no sirven. Han demostrado que los partidos no sirven. De tal manera que el que se atreve a hablar de partido político mirándole a los ojos a la gente, simplemente es mirar con recelo. La pregunta es, ¿qué tenemos al frente? Al frente no tenemos estructuras que respondan políticamente a la sociedad. Mira, no quiero extenderme demasiado, pero hace unas 4 semanas, o tal vez 5 semanas o menos, me confundió, pero tremendamente, leer una noticia de Londres y un político del partido de May que hizo una propaganda muy grande para salirse del Brexit, indicando que Inglaterra había dado tantos millones de libras esterlinas o euros a Europa, de tal manera que no era buen negocio para ellos y por lo tanto debían salirse de la Unión Europea. Ya sabemos en qué ha terminado ese lío del Brexit. Hasta el día de hoy los ingleses no saben por dónde es la puerta de salida. Es una crisis muy tremenda y un fiscal londinense lo está llevando a juicio a ese político que inició diciendo una mentira, diciéndole al pueblo inglés, hemos dado más plata de la que recibimos, por lo tanto, vámonos. Averiguadas las cosas, el político usó una cifra fraguada que le sirvió para los fines políticos, para ahora está enfrentando un juicio político penal. Y lo seguro es que ese señor, con todos sus galones y su gran apellido, tenga que purgar un tiempo en la cárcel, porque no hay vuelta atrás. El delito está comprobado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay una responsabilidad política ante la sociedad de parte de un partido. La sociedad le puede exigir a un partido que cumpla aquello que ha dicho que debe hacer. Aquí tenemos, y paso al escenario boliviano para decirte cuán débiles somos, uno de los requisitos para inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral es presentar un programa de gobierno. El momento que lo presentan, le ponen un sello de recepción y le devuelven al partido. Y este documento no sirve para nada. Así es. Porque no y nadie lo conoce. Además, no se sabe quién lo ha preparado, de qué manera se ha hecho. Público. Sí. Mira, yo creo que el caso más dramático de haber recibido un discurso por delante y luego dar una vuelta, un giro de 180 grados, no ha sido una sola vez en la vida política del país, pero el 21060, el famoso decreto de Paz Estenssoro, fue exactamente eso. Entró al gobierno de Paz Estenssoro con un discurso y a medida que fue avanzando, a los pocos meses de gobierno, lanza el 21060, que es una propuesta con todos los bemoles y todas las barbaridades que significaron jurídica y legalmente hablando, porque fue un decreto que modifica el presupuesto general de la nación, modifica la estructura del Estado, modifica todo, un decreto supremo. Entonces,
algo inconcebible en democracia, pero ocurrió porque había la fuerza política y el apoyo y el respaldo del imperio para imponernos un modelo que ha sido uno de los desastres más grandes de la historia moderna y contemporánea. Entonces, ¿quién le ha podido pedir cuentas a Paz Estenssoro o al MNR de semejante fraude? Porque es un fraude decirle al país, yo voy a hacer esto, y una vez montado en la silla, hago lo que me venga en gana. Entonces, Pero eso está volviendo a suceder, Mario, ahora también. Nos dijeron, mira, vamos a hacer un referéndum. Si nos dicen que nos vayamos, nos vamos a ir, y resulta que no. Ahora tenemos un Tribunal Supremo Electoral que está adaptando todo. Ahora ya no tienen que renunciar para estar habilitados como candidatos. O sea, pueden usar libremente los bienes del Estado en la campaña como siempre lo han estado haciendo. Está sucediendo lo que tú estás diciendo también ahora. a eso voy. Y creo que la anterior semana tratábamos de enfocarnos en las debilidades estructurales de la democracia boliviana. Y yo creo que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano del Estado que se ha devaluado a un punto que no nos hace bien a nadie en Bolivia tener un tribunal sin autoridad de órgano de poder. Es evidente, el Tribunal Supremo Electoral debiera ser el encargado de decirle a los partidos, usted ganó, sea A, B o C partido, y este es su programa presentado para que durante su gestión haga tales o cuales propuestas que están en su programa político. Como es un órgano que no tiene el menor poder y no tiene la mayor relevancia en cuanto a la conducción política del país, porque sí es un órgano político esencialmente, no hay nadie que le pueda decir a un político, como en el caso de Inglaterra, o a todo un partido, oiga, usted está modificando su propuesta, la propuesta con la cual ha ganado las elecciones. Entonces, este es otro de los detalles, pero que yo creo que no nos hace nada bien a nadie en Bolivia tener un órgano electoral que no tiene ninguna capacidad para hacer lo que la Constitución y la ley del Tribunal Supremo Electoral le manda a hacer. El tema da para largo. Seguramente no vamos a poder agotar, solamente invitar a la gente que participa viéndonos, que también en algún momento se cuelgue de este debate. Podemos seguir toda la noche, pero realmente el tema de la institucionalidad en el país en los últimos años se ha ido destruyendo prácticamente. Ya no tenemos un tribunal respetable. El Poder Judicial atraviesa una serie crisis de credibilidad, con jueces cada vez acusados de todo, el Poder Ejecutivo que controla absolutamente todo, el Parlamento que es un conjunto de personas que solo levantan la mano, que aprueban cualquier norma, y también, como tú decías en algún momento, se está gobernando por decreto, ¿no? Se está gobernando por decreto y se está modificando la constitución política del Estado que ellos mismos aprobaron por decretos, por resoluciones, porque hasta ahora la constitución política del Estado establece que el periodo electoral de un presidente tiene X duración, no puede haber una reelección. Bueno, ahora dice, lo vamos a cambiar esto mediante un decreto, entonces, o una resolución de un tribunal, ¿cómo se llama este tribunal? Que tiene que ver, el Tribunal Constitucional, que tiene que ver con la constitucionalidad, y así estamos. Entonces, es una situación muy complicada. Te invito a que te despidas de nuestra audiencia y que invites para que el próximo sábado podamos estar también con Hugo, que tuvo un retraso y no pudo contactarse con nosotros a tiempo. Muy bien. Mira, yo lo único que creo que vale la pena subrayar de esto último es que el Tribunal Constitucional es el órgano competente para, en consultas, hay mecanismos constitucionales para interpretar la Constitución, y lo que dice el tribunal, aun cuando a mí no me guste, es constitucional. Ahora, el momento
en que una constitución empieza a ser tan elástica y tan fácil de modificar, empieza a perder su solidez, porque las constituciones tienen un núcleo pétreo, se llama en teoría, vale decir una parte inamovible, algo que le da esencia y la hace imposible de cambiar. Por eso es una constitución rígida la nuestra, también tiene esa característica. Entonces, sí es el órgano competente, de tal manera que yo lo he escuchado decir a un vocal del Tribunal Electoral que dice que no está de acuerdo que el Tribunal Constitucional Plurinacional haga esto o aquello. Es opinión del ego, es opinión de un vocal, pero que no es abogado y menos constitucionalista. No creo que haya que ir por ese lado. Yo creo que hay que analizar por el fondo de los temas el problema de la ausencia de institucionalidad. Yo creo que, sin embargo, uno de los temas que no he visto no se ha reflejado en la prensa es sí, una ley del órgano legislativo que le dice al país que ya no se van a financiar los partidos políticos. Entonces, la pregunta que yo haría como vocal a los vocales del Tribunal Electoral, ¿quién determina esto? ¿Quién es el órgano competente para decir si se financia o no se financia los partidos políticos? Y yo dejo este tema en puntos suspensivos, porque pareciera ser una mala palabra decir, no hay que financiar a los partidos porque como la plata de los bolivianos. Ojo, el momento que el Estado no financia a los partidos con número exacto de bolivianos y cuentas por rendir, se abra la caja de Pandora del financiamiento de cualquier financiador. Cualquier es cualquier. No voy a subrayar nada. Sin embargo, que el momento que se le dice cada uno se las arregla, ahí es donde aparecen dineros que van a mancillar la política boliviana de manera que mañana nos vamos a lamentar demasiado. Yo creo que ha sido un retroceso haber dejado de pensar seriamente en financiar a los partidos políticos para controlarlos, justamente para ello. No, las demás razones, en mi criterio, son insuficientes para haber sepultado uno de los mecanismos de control de la vida política en un continente latinoamericano, y nosotros somos parte de ello, en los que hay fuerzas incontrolables. Yo me despido con esta opinión. Muchas gracias, Mario. Gracias, amigas y amigos que nos siguen cada fin de semana en este canal, en esta página, donde tratamos algunos temas que tienen que ver con la realidad nacional, pero siempre en este tono coloquial de amigos. Es una conversación entre amigos, no somos analistas, no somos periodistas, sino personas que en el ejercicio pleno de su derecho ciudadano de emitir opinión, de emitir información, lo hacemos tratando siempre con respeto a algunos aspectos, tratando de aportar algo al debate de nuestro país. Muchísimas gracias, que estén bien y será hasta la próxima semana.